Buenas noches. De acuerdo a las directrices institucionales y teniendo en cuenta la contingencia que estamos viviendo en el momento en el país, estamos haciendo uso de las herramientas tecnológicas que nos ofrece la industria 4.0. En la clase anterior les había mencionado que el tema que íbamos a tratar hoy era el de las inteligencias múltiples. Aquí hay una frase que dice, cualquiera puede enojarse, pero enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, con la intensidad correcta, esto no es fácil. Eso hace alusión a una de las clases de inteligencia, que es la inteligencia emocional, en la cual se trata de canalizar y de ser muy conscientes a la hora de expresar nuestras emociones de ira, de rabia, de tristeza y de enojo que pueden afectar la relación con las demás personas, no solo en el campo laboral, sino también en el campo personal. Aquí nos encontramos dos videos muy interesantes sobre la biología de las emociones. Estos videos los van a revisar, los van a analizar y en el foro, en la parte de foro, en el Q10, van a encontrar habilitado hasta el día de mañana a las 7 de la noche eh, la ventana donde ustedes van a dar un aporte con relación a estos dos videos que van a revisar. Este aporte consiste en dar un análisis personal sobre la biología de las emociones y el segundo, que es cómo maneja el cerebro nuestras emociones. Les recuerdo que la participación en el foro es obligatoria porque eso es lo que nos está dando a nosotros el respaldo de que ustedes están participando en la clase. Es decir, que vendría siendo como la asistencia a la clase. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta y tengan también presente hasta qué hora lo van a tener hasta el día de mañana. Bueno, entonces retomando el tema, la inteligencia emocional se le dio al señor Daniel Goleman, un psicólogo, y él dice de que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Aparentemente parece algo muy fácil, pero realmente es un tema bastante complicado porque hay situaciones en las que de pronto, por más que se trate de controlar esos momentos como de tristeza, de ansiedad, de ira, resultan a veces un poco difíciles. Pero una clave importante es el nosotros ser conscientes en el momento de las emociones o de los sentimientos que tenemos para poder canalizarlos y para poder manejarlos. Recordemos que aquí se trata de que nosotros manejemos nuestras emociones y no que ellas nos manejen a nosotros. Dentro de las emociones básicas podemos encontrar la ira, la tristeza, el miedo, la emoción de sorpresa cuando tenemos las sorpresas agradables, pero también hay sorpresas que son un poco desagradables. La alegría, ante una meta cumplida, ante un regalo que nos dan, ante un logro conseguido, la aversión, es decir, de pronto ese fastidio, esa repugnancia que nos puede generar ciertos aspectos o ciertas personas, ciertas situaciones. Entonces, esas emociones hay que aprenderlas a veces a manejar porque podemos estar dando un mensaje totalmente equivocado a las personas con las personas con las cuales nos estamos rodeando en el momento. Así como existen las emociones, también existen las sensaciones. Y estas se refieren a toda la información que entra por los sentidos, es decir, a la vista, al tacto, al olfato, al oído, al gusto. Un ejemplo, el olfato, de pronto un aroma que nos hace recordar a una persona que conocimos, a una persona que ya no está con nosotros. A veces esos aromas pueden ser agradables, a veces no tan agradables. El aroma de algún alimento que preparan en casa o que solamente lo sabe hacer nuestra mamá o nuestra abuela, es decir, aquello que nos evoca un recuerdo de algo o de alguien. El oído,
el escuchar una canción que nos pone así como un poco nostálgicos o nos pone alegres o nos remonta automáticamente a una época de nuestras vidas, a un momento de la vida, a una persona en especial. El gusto, los sabores, hay cosas que nosotros, para algunas personas pueden ser muy ricas, pero para nosotros puede ser un sabor bastante feo, bastante desagradable. El tacto, el palpar la textura, la suavidad, a veces también podemos tener cierta aversión con algo porque lo vemos como de pronto, es decir, tocar una araña no es nada agradable. La sensación que se tiene de tocar esa piel o de tocar cualquier animal que de pronto a nosotros nos cause cierto rechazo. La vista, eh, lo que podemos ver que nos puede enamorar o que por el contrario nos puede hacer sentir como cierta rechazo hacia una persona. Estas sensaciones marcan algunas fases o algunos momentos de nuestra vida y se van ligando automáticamente con emociones que nos pueden generar estas sensaciones. Los aspectos básicos para adquirir inteligencia emocional. Entonces tenemos primero la conciencia de sí mismo, reconocer nuestras emociones en el momento en que aparecen y estar atento de pronto a esas reacciones que nos provocan, esos pensamientos, esas respuestas fisiológicas que a veces de manera inconsciente estamos presentándole al otro. Aquí hay que tener mucho cuidado, vuelvo y repito, eh, que tenemos que ser conscientes de lo que nos genera la molestia, el agrado o desagrado con relación a una persona, a un tema o algo en especial. Y segundo, tenemos la autorregulación. Controlar las emociones, tranquilizarse uno mismo, deshacerse del enojo, la tristeza y la ansiedad exageradas, pero a la vez permitirse sentirlas. Somos seres humanos y como seres humanos somos netamente emocionales. Entonces una persona no puede decir de que tiene su inteligencia emocional controlada por el simple hecho de no sentir nada o de reprimir ese sentimiento. Se vale expresar el enojo, se vale expresar la ira, pero también ser conscientes de qué manera vamos a expresar esa emoción. Si no tenemos la capacidad de controlarnos o si vemos que vamos a explotar de mala forma, entonces lo ideal es calmarnos un poco y esperar a que, a que esa emoción baje un poco como el nivel y poder después hablar con la otra persona sobre lo que nos genera esa, esa ira, ese enojo, esa rabia. Y como tercer aspecto tenemos la motivación. Y esa motivación es no tanto la motivación externa, sino la motivación interna, la capacidad que nosotros tenemos. Esto va un poco ligado a la resiliencia, a poder de pronto tener esa capacidad de encontrar un factor determinante de motivación para avanzar, para seguir adelante, para controlar esos pensamientos negativos que por ratos nos pueden estar acechando ante una situación difícil o ante una situación dolorosa, controlar de pronto el nivel de expectativas. A veces tenemos expectativas muy altas que cuando no se cumplen, automáticamente nos desmotivan por completo y afectan también nuestra autoestima. Por cuarto aspecto tenemos la empatía, esa capacidad de captar esos estados emocionales de las otras personas y de poder reaccionar de manera adecuada frente a eso. Percibir esos propios estados emocionales y percibir esos elementos no verbales asociados a las emociones. Entonces aquí se trata de que seamos muy conscientes de poder tener esos aspectos que se necesitan y que son fundamentales para adquirir una inteligencia emocional. Recuerden que la constancia y la perseverancia pueden ayudar a que este control de las emociones sea algo positivo y se vuelva entre nosotros una cualidad. Quinto, habilidades sociales.
relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas, entenderse con los demás. Entonces aquí entra en juego lo que es la asertividad, el poder hablar de forma clara, de forma concisa, de forma directa con la otra persona, de expresarle nuestras emociones, de cómo nos sentimos, de cómo percibimos, sin necesidad de ofender o de agredir a la otra persona. Aquí tenemos como un pequeño resumen de esas inteligencias emocionales: percibir emociones, manejar las emociones, comprender las emociones y utilizar las emociones. Sentimientos y emociones. Confundimos mucho estos términos y a veces nos da la sensación de que son iguales, pero resulta que es que la una automáticamente genera a la otra. Es decir, que eh, el sentimiento proviene de una emoción o una emoción proviene de un sentimiento. Para eso tenemos entonces primero que identificar esos principales aspectos, qué es lo uno y qué es lo otro. Entonces aquí podemos ver a través de esos queridos emojis esas diferentes emociones en las que podemos reflejar la tristeza, el llanto, el asombro, la risa, el cansancio, el amor, el enojo, y cómo estas pueden volverse sentimientos. Las emociones son expresiones psicofisiológicas, biológicas y de estados mentales. Es decir, que es lo que nos provoca, es el estímulo que generamos a través de qué? De la interacción con personas, con animales, con cosas. Está asociada con el temperamento, la personalidad y con la motivación de las personas. Los estados emocionales son causados por la liberación de hormonas y neurotransmisores que luego convierten estas emociones en sentimientos. Es decir, que el sentimiento, o sea, la emoción que me hizo generar algo o alguien, se transforma en un sentimiento. La emoción es pasajera, es de momento, mientras que el sentimiento es más perdurable. Entonces, un ejemplo: una persona nos hizo una broma muy pesada que me molestó enormemente y automáticamente ese enojo se tornó en mí como un sentimiento de rencor, de rabia o de rechazo hacia esa otra persona. Entonces, esas son las etiquetas, por así decirlo, que a veces vamos colocándoles a las personas que están a nuestro alrededor, producto de que de una buena o mala experiencia que hayamos tenido. Los sentimientos son el resultado de las emociones. La palabra sentimiento viene del verbo sentir y se refiere a un estado de ánimo, positivo o negativo. Por lo general es de larga duración y se presenta como producto de las emociones que le hace experimentar algo o alguien. En muchas ocasiones tenemos una relación amorosa. Resulta que esa relación amorosa hubo muchos tropiezos y esta persona me hizo algo que no fue tan bueno. Terminó la relación, se acabó la relación, pero yo continúo con un sentimiento de rencor y de rabia con esta persona. Y ese sentimiento puede durar toda la vida, puede durar algunos meses, algunos años, y eso hace de que se vuelve imposible de pronto que me hablen de esa persona, porque cada vez que me digan algo, siempre voy a decir algo negativo de esa persona, porque automáticamente se me va a venir a la mente eso que me hizo. Aquí tenemos una pequeña reflexión que dice: el explorador miraba al chimpancé y pensaba, son inteligentes, pero les falta mucho para hacerlo, tanto como nosotros los humanos. Mientras, el chimpancé miraba al hombre y pensaba, parece inteligente, pero no tanto como nosotros. Solo aquí en la selva no aguantaría ni un par de días. La fábula anterior nos hace pensar que la medida de la inteligencia puede depender de los parámetros que se utilicen. Si comparamos la inteligencia del mono y la del hombre a través del conocido test de coeficiente intelectual, daría un resultado.
Sin embargo, ¿qué pasaría si la midiéramos a través de un hipotético coeficiente de supervivencia en la selva? Es decir, si nosotros hiciéramos un test de coeficiencia intelectual con este animal, obviamente ganaríamos nosotros los seres humanos. Pero si nos hicieran a nosotros los seres humanos un coeficiente, a ver quién es capaz de sobrevivir en la selva, quién es capaz de enfrentarse a todo lo que es a esa vida rudimentaria, a todas esas necesidades que se presentan, ¿seríamos nosotros los ganadores o pasaríamos ese test? Pues la verdad, no creo. Las personas que tienen un coeficiente intelectual alto son las que más éxito tienen en la vida personal o laboral. No, hay personas que son muy inteligentes, sin embargo, no prosperan o no son exitosas en el campo laboral. ¿Por qué? Porque además de tener inteligencia, se requiere también que esa inteligencia se muestre a través de las estrategias que se apliquen, a través de las competencias que yo tenga dentro de ese campo laboral. Hay personas que son muy inteligentes, pero son muy introvertidas. Entonces no explotan, no hacen valer esa inteligencia. O personas que de pronto son muy introvertidas y todo ese talento lo guardan para sí. El creador de la teoría, Daniel Goleman, afirma que las normas que gobiernan el mundo laboral están cambiando. En la actualidad no solo se nos juzga por lo más o menos inteligentes que podemos ser, ni por nuestra formación o experiencia, sino también por el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Se trata de un criterio que determinará quién será contratado y quién no conservará su trabajo, quién terminará siendo ascendido. Entonces, como ya se ha dicho mucho en clases, este tema de las competencias, este tema de las habilidades, este tema de desarrollar nuestros talentos, no es algo de moda, ni es un criterio que se tiene seleccionado para algunos aspectos. Es una parte importantísima dentro de las nuevas competencias laborales que debemos de tener en esta industria 4.0. Asimismo, aquellas personas que carezcan de estas competencias tienen que aprender a desarrollarlas o a adquirir esas habilidades que se requieren y que son fundamentales. El mismo Daniel Goleman está afirmando de que estas competencias son las que van a determinar qué personas son las que se van a destacar, cuáles pueden ser mayormente promovidas o ascendidas dentro de un trabajo, cuáles pueden ser las contratadas y asimismo quiénes serán esas personas a las que se desechará dentro de un proceso de selección de personal. Bueno, entonces, la teoría de las inteligencias múltiples, esta teoría fue desarrollada en 1983, o sea que más o menos hace 37 años tienen estas teorías, pero que en la última década es donde ha tomado mayor relevancia. Y esta teoría fue presentada por Howard Gardner, quien dice que existen 8 inteligencias que se utilizan en diferentes zonas del cerebro y que están conectadas entre sí, pero que pueden trabajarse de manera individual. Él afirma 8 inteligencias, sé que hay dos inteligencias más que estaban siendo consideradas como material de estudio para catalogarla como inteligencias. Una es la inteligencia gastronómica, que pues en mi caso nada que ver, y la otra es la inteligencia espiritual. Y repito, esta espiritual no es religiosa, una cosa es la religiosidad y otra cosa es la espiritualidad. Entonces esos dos tipos de inteligencias son las que entrarían a ser parte de este ramillete de inteligencias que hasta el momento se tienen que son 8, pero pasarían a ser 10. Desde hace mucho la inteligencia ha estado y sigue asociada a una medida cuantificable.
A nosotros desde pequeños nos han dado a entender los papás, los abuelos, de que una persona inteligente es aquella persona que es capaz de desarrollar los ejercicios matemáticos más tesos, el que sabe de física, el que sabe de trigonometría, de álgebra, y aquel que siempre se destacaba en las notas de matemáticas como un buen alumno. La inteligencia no se mide solo a nivel cuantificable, ese es un solo aspecto de inteligencia. La teoría de las inteligencias múltiples se apoya realmente en que la inteligencia es un conjunto de habilidades mentales manifestadas de manera independiente y localizada en zonas diferentes del cerebro. Es decir, que cada lóbulo de nuestro cerebro corresponde a un tipo de inteligencia. Lo interesante es saber cuántas inteligencias tenemos nosotros, cuántas tienen ustedes estudiantes y cuántas estarían dispuestas a desarrollar. Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética, es decir, todos heredamos, venimos con unas inteligencias que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y algunos pueden ser buenos en la matemática, algunos pueden haber nacido con el arte de la pintura, con el arte del canto, de escribir, pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera u otra dependiendo del medio ambiente. Usted puede identificar durante la primera fase de vida de los niños, por ahí hasta los 5 años, usted puede identificar los tipos de inteligencia que ellos tienen. Si el niño le gusta mucho la pintura, entonces la idea es fortalecerlos más en ese ámbito y animarlos a que participen. Pero en ocasiones a los niños les puede gustar, pero los papás o en el nivel escolar no le prestan mucha atención a esas competencias que tienen y pasan a ser en muchas ocasiones ignorados. No se desarrollan, no se potencializan más esas inteligencias y solamente quedan ahí sin explotar. Inteligencia es igual a capacidades. Entonces, aquí ya podemos encontrar un concepto más claro de la inteligencia. La inteligencia, vuelvo y repito, no es el que sepa más de números. La inteligencia viene siendo el potencial que cada uno de nosotros tenemos y que puede incrementarse a través del ejercicio de la misma en las diferentes experiencias de aprendizaje e iniciativas que la persona realice. No se puede cuantificar y cualificar. Yo puedo tener un mismo tipo de inteligencia que otra persona en la misma área. No quiere decir de que uno sea más inteligente que otro. Cada uno tendrá su propia técnica y su propia estrategia para aplicar esa inteligencia. Pero ¿qué pasa con el desarrollo de estas inteligencias? Que hay experiencias que se llaman experiencias paralizantes y que en muchos casos son las que paralizan y bloquean el desarrollo de las inteligencias. Y esas experiencias paralizantes en muchos casos son aquellas sensaciones de miedo, de vergüenza, de culpa, de odio que impiden crecer intelectualmente. Es una experiencia generalmente negativa que nos hace de pronto generar cierto miedo, cierto rechazo a alguna competencia o alguna habilidad que nosotros teníamos. Un ejemplo, a un chico que le gusta la música y resulta que tiene pánico escénico. Se presenta en un acto cívico que se puede presentar normal en el colegio y resulta que este niño, al salir al público, tuvo un momento de pánico y se bloqueó. No fue capaz de cantar, sintió vergüenza y a raíz de esa situación que vivió, nunca más quiso volver a cantar. Entonces, esas experiencias paralizantes son un bloqueo que se le realiza a esas habilidades que nosotros poseemos. Alguna participación en algún evento, le pusimos toda la ficha, le apostamos a ese escrito que realizamos, pero no ganamos. Y resulta que tomamos la decisión de que nunca más volvemos a participar
en un concurso de cuentos, en un concurso de poesías, porque no nos fue bien. Hay experiencias paralizantes en las que muchas veces nos dicen, usted para eso nunca va a servir, no insista por ese lado, y usted decide hacerle caso a esas palabras y deja a un lado esas habilidades, el desarrollo de esas habilidades que tenía. Las inteligencias múltiples, entonces aquí le muestro una serie de inteligencias y la cuestión es de que ustedes identifiquen cuáles tienen y en cuáles están totalmente perdidos. Tenemos la inteligencia verbal, esa sensibilidad al significado de las palabras, a las funciones, a los ritmos, a la habilidad para escribir y para hablar. ¿Quiénes tienen este tipo de inteligencias? Nosotros los profesores, que tenemos esa capacidad de interactuar, de tener esa fluidez verbal para hablar sobre un tema, de poder ampliar a raíz de un concepto, poder ampliar y tener la capacidad de llevar una jornada de 1 hora y media, de 2 horas con el mismo tema. Los políticos, ya vemos cómo a través de todos esos discursos fantásticos que nos dan, hacen que nosotros votemos, los elijamos a ellos. Eh, Aquellas personas, los vendedores, si nos vamos en cuestión de profesiones, también podemos encontrar a los vendedores, aquellos que tienen la capacidad de persuadir y de convencer a un cliente para que compre un producto con el conocimiento, con la seguridad, con las especificaciones claras, con la información que tienen, la autoconfianza que muestran mientras están hablando. Entonces, ese tipo de inteligencia es válido tenerla, sí. Es importante desarrollarla totalmente. En el campo laboral, fundamental, porque nos va a tocar en muchos casos argumentar un informe, argumentar una idea, proponer algún punto de vista a nuestro jefe, a nuestros compañeros. Entonces, a veces el carecer de esta inteligencia nos puede alejar de muy buenas oportunidades o ascensos laborales que podamos tener. Asimismo, la capacidad de escribir y de escribir bien, de tener buena redacción, de tener buena ortografía, de tener esa forma coherente de relacionar un párrafo con otro. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, y si me dirijo a mis alumnos, yo pienso que en muchos hay que fortalecer esta inteligencia. Por otro lado, tenemos la inteligencia visual espacial, facilidad para captar el espacio físico y las formas y orientarse. Esta inteligencia espacial es usted tener la habilidad de ubicarse, de poder solamente asistiendo una vez a un lugar, usted reconocer qué hay alrededor, qué ruta de transporte, qué negocio es el que queda, de qué color está, la calle, identificar el norte, el sur, el este, el oeste, es decir, saberse ubicar. Importante de que nos va a facilitar movernos y desplazarnos muy bien en la ciudad. Qué dificultad de que en muchos casos esta inteligencia se desarrolla en el ser humano a través de esos primeros meses de vida del ser humano. Es decir, en el proceso de que el bebé pueda cumplir su proceso de sentarse, de ir por un juguete, de gatear, de desplazarse en el espacio, en el entorno en el que está, permite desarrollar esta inteligencia. La inteligencia cinética corporal, la habilidad para el baile, el movimiento, para utilizar el propio cuerpo como medio de expresión y aprender a través de la experimentación física. Entonces, personas, los bailarines, los que hacen parte de las coreografías, los deportistas también hacen parte de esta inteligencia, de poderse desplazar, de personas que tienen el ritmo
para cualquier tipo de música, que les es fácil aprender rápidamente nuevos ritmos, de poder hacer deporte independiente del área de deporte en la que se quiera encauzar. La inteligencia lógico-matemática, la que tiene que ver con la capacidad para trabajar con números y operaciones. Esta inteligencia que nos ayuda a tener lógica, a analizar. Por eso es que de pronto se nos dificulta un poco el proceso de analizar y de ponerle un poquito de lógica a las cosas que estamos realizando, porque en la mayoría de las personas los números les causa como cierta aversión, pero realmente más que hacer operaciones matemáticas es también la capacidad de analizar un problema, de encontrar varias alternativas, de encontrar el por qué, para qué y cómo se puede resolver una situación. La inteligencia musical, aquellas personas que tienen la facilidad de componer, de crear ritmos, de tener esa sensibilidad para la música, ese oído para interpretar, para identificar de pronto una voz desafinada, para lograr llegar a los matices que se esperan. Y aquí fácilmente podemos identificar a los músicos, a los artistas, a los que cantan, a los que tocan un instrumento. La inteligencia intrapersonal, la capacidad para conocer los propios sentimientos, es decir, nuestros sentimientos, nuestras emociones, el de poder identificar cómo nos sentimos, los pensamientos que tenemos. Son personas que constantemente se hacen su autoevaluación, el que al finalizar el día analizan qué comportamientos buenos y negativos tuvieron, qué cosas tienen que mejorar, qué cosas tienen que controlar, es decir, viven en un constante análisis. Esto es bueno porque ayuda a que uno cada día se esfuerce por mejorar y por eh, aprender y a manejar nuestras emociones, aprender a relacionarse con los otros, a mantener la calma, a adquirir ciertas actitudes de paciencia, de tolerancia, de respeto hacia las otras personas. La inteligencia interpersonal, la sensibilidad para entender a otros, para empatizar, para establecer relaciones e interactuar con otros y asimismo para tener esa capacidad de liderar. Nosotros podemos encontrar personas que son muy fáciles de compaginar con otras. En el trabajo podemos identificar personas que uno dice, cómo es capaz de hablar y cómo se la lleva también con este señor que es todo gruñón, que es mala clase, que no habla con nadie, que no interactúa, que es casa solo, pero es porque sabe cómo llegarle a esa persona. Entonces, este es un tipo de inteligencia. Ojo, la inteligencia interpersonal no es aquellos bullosos que van a quitarle tiempo a todos los compañeros. Es aquel que tiene la habilidad de poder llevársela bien con las otras personas, independiente de su forma de ser, de su forma de actuar, de pensar, del tipo de personalidad que se tenga. Y por último tenemos la inteligencia naturalista, aquellas personas que están pendientes, que están en función del ecosistema, del medio ambiente, aquellas personas que les gusta el campo, que les gusta la naturaleza, que les gusta ir a acampar, que les gusta estas personas a veces un poco bohemias, que les gusta apartarse del ruido de la ciudad, que les gusta en muchos casos hacer yoga, tener ese contacto con la naturaleza, de estar siempre en función del medio ambiente, del reciclaje, de todas estas cosas que hacen que se cuide en todos los aspectos. Es un tipo de inteligencia que podemos identificarlo muy fácilmente en la generación centennial, en estos jóvenes que están muy dados en cuidar el planeta y de conservar y cuidar y proteger a los animales. Entonces aquí les queda como la tarea de identificar
cuáles son las inteligencias con las que se destacan, cuáles les gustaría desarrollar y cuáles definitivamente la tienen totalmente perdida. Acá se les presenta un cuadro sobre las características, la forma en la que piensan y la preferencia de las personas de acuerdo al tipo de inteligencia que se poseen. Entonces la lingüística piensa con las palabras, el lógico matemático a través de la razón, de resolver problemas, la espacial se basa mucho en imágenes. Aquí podemos ver a aquellas personas que les gusta el diseño, el arte gráfico, el arte, el cinético corporal, a través de sensaciones corporales, correr, bailar, que todo el tiempo están en movimiento. La musical a través de ritmos, la interpersonal comunicándose con las otras personas, la intrapersonal reflexionando, planificando, teniendo siempre en cuenta los sentimientos y emociones que tiene. La naturalista, cuidando el planeta, investigando aspectos relacionados con los animales, con la flora, con la fauna. Los principios. Entonces, los principios de estas inteligencias es, todos poseemos las 8 inteligencias y cada una funciona de manera diferente. Se puede desarrollar cada inteligencia hasta cierto grado de competencia, siempre y cuando reciba estimulación, instrucción y enriquecimiento. Es decir, que la que a nosotros nos llame la atención la podemos desarrollar independiente de la edad y de la época en la que nos encontremos. Solamente es tener claro la decisión de iniciar el aprendizaje de esa inteligencia. No hay una regla para considerar o no inteligente una persona. Las personas muestran sus habilidades y destrezas de diferente forma. Lo que decía anteriormente, no podemos decir de que una persona es más inteligente que otra porque esta pinta de esta manera y la otra lo hace de esta otra que puede ser un poco lenta. No, ambas personas son igual de inteligentes, solo que cada una tiene su propia técnica y aplica su propia estrategia. La teoría de las inteligencias múltiples, alternativa para estimular, desarrollar y potenciar capacidades. Entonces, para terminar, tenemos que las inteligencias múltiples las podemos aprender durante toda la etapa de nuestra vida. De que no hay un factor que identifique y que nos diga que el cerebro solamente aprende hasta cierta edad. Mientras tengamos vida y mientras el cerebro esté en funcionamiento, podemos aprender. ¿Cuál es la diferencia? De que cuando se está joven se aprende con mayor facilidad a cuando se es ya una persona mayor. No quiere decir de que esta otra persona va a ser menos inteligente. Quiere decir de que requiere mucho más tiempo, más constancia para poder desarrollar esas inteligencias y poder aprender algo especial. Entonces, para finalizar lo del tema, ¿qué hay de positivo? De que nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de desarrollar las inteligencias en cualquier etapa de nuestras vidas. ¿Qué aspecto negativo tiene? Que la pereza, que de pronto la facilidad, que el adormecimiento que se vive con la tecnología hace que estemos en modo automático, en modo avión, como en muchas ocasiones les he dicho, y no nos permitamos desarrollar esas otras inteligencias. ¿Qué es lo interesante? Todas las cosas que nosotros podríamos lograr, todos esos desafíos que podríamos nosotros tener, que podríamos alcanzar y cómo podríamos volver nosotros mucho más activo nuestro cerebro en la medida en que nosotros aprendamos a utilizar estas inteligencias. Entonces, jóvenes, así pues damos por terminado esta sesión de clases. Les recuerdo que está el foro para que participen, escuchen los 2 videos que les mencioné al inicio y hagan su pequeño aporte en el foro. Ojo,
No quiero que vayan y me coloquen respuestas que consigan en San Google. Necesito es ver los aportes. ¿Qué opinan ustedes con relación a esa parte biológica de nuestro cerebro, de ese funcionamiento que tiene y de cómo nos afecta y cómo nosotros podemos manejar y controlar muchos aspectos importantes? Para la próxima clase o para la primera sesión de clase vamos a tratar el tema de autoestima, de la relación con los demás. Y asimismo les estaré explicando la tercera nota de seguimiento en qué va a consistir. Recuerden que cualquier duda con relación al tema, cualquier inquietud que se les presente, pues entonces en el foro de dudas e inquietudes ustedes plasman allí sus interrogantes y a la mayor brevedad posible les estaré dando respuesta. Entonces quedo atento a esto y gracias por la asistencia a esta clase virtual.